y alguien viene y quiere exponer lo que es el Evangelio en 4 sencillas leyes espirituales. ¿Qué les parece, amados hermanos y amigos? Aquí hay otro tratado que dice, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Aquí hay otro que dice, Jesucristo quiere ser tu mejor amigo. Bueno, la lista es larga de lo que se está haciendo con relación al Evangelio. Diga usted, hermano, que Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y cuando dijo, consumado es, Padre, he terminado la obra que me diste, ahora, por medio de lo que hice, es para que el hombre sea feliz. Es para que el hombre entienda que nosotros, la deidad, tenemos un plan maravilloso para ellos. Hermano, esto está muy cerca de ser una blasfemia contra la santidad, la justicia de Dios. El Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. El Evangelio son buenas noticias, noticias agradables, noticias angelicales, que comienza con una mala noticia. Y eso es lo que los predicadores modernos de hoy en día no quieren decir a la gente. ¿Y sabe por qué? Déjenme decirse, la razón es muy sencilla, hay intereses creados. La gente, el pastor quiere tener una mega iglesia y él no quiere ofender a la gente. Él no quiere que las personas se ofendan. Y entonces lo que hacen es que le predican un evangelio acomodado, un evangelio al gusto del pueblo. La iglesia, particularmente muchos pastores, que nosotros hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo y dar cuenta. El Señor va a tomar nuestras notas de nuestros sermones y Él va a revisar cada cosa, qué fue lo que se le predicó. Como le decía los otros días a una persona, el pueblo de Dios, las ovejas, están buscando en buena palabra. Entonces tiene, como cuando uno va, por ejemplo, cuando uno va a esos restaurantes, que todo lo que uno pueda comer, y uno va, dice, bueno, me gusta comer marisco, me voy a comer marisco, me gusta comer vegetales, voy a comer vegetales. Cada persona escoge lo que quiere. Y hay personas que se le presenta la pureza del Evangelio, pero al doblar la esquina se le presenta, ven aquí porque Cristo te va a sanar, aquí nosotros creemos en los milagros, el Evangelio completo. Va a doblar la esquina, entonces el énfasis es la demonología. Todo se habla es de demonio, de demonio, de demonio. Va a doblar la esquina y por otro lado se le habla de maldiciones generacionales. Y muchos de estos conceptos, muchos de estas cosas no tienen base bíblica. El llamado de Dios para estos días es que regresemos al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las noticias agradables de un Dios que por causa del pecado, el hombre cayó en pecado por medio de la desobediencia de un hombre, Adán, dice el libro de Romanos. Y por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y usted nota que en Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo comienza con los judíos y los declara culpables delante de Dios. Los gentiles son culpables delante de Dios y los paganos. Y luego, como si fuesen un tribunal, dicta la sentencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el problema no es la felicidad del hombre. El Evangelio nunca fue dado para levantar el ego del hombre. El hombre ya es bastante egoísta. El Evangelio tiene que ver exclusivamente con la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se revela, dice Pablo, por el Evangelio. Entonces yo le pregunto, como le decía a mis estudiantes del instituto los otros días, ¿cómo es que Dios va a salvar a un pecador si se le está negando? Entonces las iglesias están repletas de vidas engañadas. Personas que creen que son salvas, pero que no lo son. Los otros días se hicieron una encuesta por un grupo llamado Barna Group y se le preguntó a miles de personas de Estados Unidos si ellos habían nacido de nuevo. ¿Y saben qué? Que el 65% profesan haber nacido de nuevo. Son personas que continúan en sus pecados, continúan viviendo en adulterio, continúan viviendo en fornicación, mintiendo, y solamente se le ha dicho, levanta tu mano, firma una tarjeta, repite esta oración conmigo. En ningún lugar
en la Biblia usted encuentra tal presentación del Evangelio? Nosotros los ministros del Evangelio les vamos a dar cuenta a Dios cuando comparezcamos delante de Él en el tribunal. Para muchos es muy importante su estatus, la iglesia, la mega iglesia que tienen, los diezmos que entran a la iglesia, que la salvación de un alma. Yo te invito a ti, pastor, misionero, evangelista, a que tú tomes de rodillas y te pongas a estudiar el Evangelio según los Evangelios para ver cómo Cristo presentó el Evangelio. Y luego tú hagas un estudio detenido y que convierta particularmente la carta a los romanos como tu mejor amiga por vida. Y tú comiences a leer. Busca la palabra evangelio en una concordancia y ve qué es lo que es el evangelio. ¿De quién habla el evangelio? ¿Qué tiene que ver con el evangelio? No tiene que ir muy lejos, porque ya en la carta a los romanos te dice, capítulo 1, versículo 17, que el evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. No hay que ir muy lejos. Entonces, la justicia de Dios, dice, porque la ira de Dios, versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. El evangelio tiene que ver con un Dios airado, un Dios que ha sido ofendido. Su santa ley, el decálogo, los mandamientos de Dios han sido pisoteados por el hombre. Y por medio de un Salvador divinamente escogido, Dios no solamente nos dice a nosotros lo que anda mal con la humanidad, que ha pecado contra Dios, sino que Él mismo provee la solución, el sustituto. Entonces, el Evangelio tiene que ver con buenas noticias, pero comienza con una mala. Y el problema del Evangelio es que los predicadores modernos, la mayoría, yo me atrevo a decir que yo diría que el 80% de los predicadores no le hablan al pecador del problema principal. No le hablan de que ha pecado contra Dios. No le hablan de que está bajo la ira de Dios. No le hablan que ha quebrantado los mandamientos de Dios. No le hablan del infierno, que la vida es eterna, pero que también hay un infierno eterno. Y como resultado, muchas de esas personas que están en nuestras iglesias no conocen el Evangelio. No se le ha explicado el Evangelio. Resultados, muchos falsos convertidos. Y para muchos, deplorablemente, muchos pastores, le es más importante el sobre del diezmo que da ese hermano, esa hermana, que la salvación, que explicarle el Evangelio, abrirle la Biblia, explicarle los dos lados de la moneda, ¿no? La ira de Dios, la justicia de Dios, y luego hablarle de Juan 3:16. Que Dios te bendiga.